Así nos vamos con nuestro invitado, Steve Ocampo, como decía, analista económico, financiero, corporativo. Bienvenido, Steve, a nuestro programa. Hola, Hugo, muchas gracias por la invitación. Bueno, las proyecciones del PBI cerca al 0%, ¿y qué implica ello en el ciudadano del país? Quiero que nos expliques un poquito esto. Según el Ministerio de Economía y Finanzas, se esperaba que julio tenga la tasa más alta de crecimiento en el año. Sin embargo, tuvo la segunda mayor caída del 2023. Sí, mira, nosotros lo que estamos viendo para el contexto de la economía peruana es un contexto muy preocupante, sobre todo para los próximos 6 a 9 meses. Y ello principalmente por la grave crisis de confianza que vemos. Crisis de confianza en el sector privado y crisis de confianza en las familias. Entonces, ¿cómo abordar este tema de la mejor manera para que los efectos, sobre todo en los próximos 6 a 9 meses, no sean más graves de los que ya podrían ser? Como tú bien has mencionado, el escenario que está viendo el Ejecutivo, ¿no?, el Ministerio de Economía, es un poco más optimista. Ellos están hablando de un 1.1 para este año, pero si revisamos a profundidad sus cifras, ellos aún son muy optimistas en el punto central, que es la confianza. Ellos no están viendo, o ellos aluden que, por ejemplo, las expectativas del sector privado están positivas. Y en realidad, si tú las ves a 12 meses en el gráfico del Banco Central, sí son positivas. Pero si te enfocas en las de 3 meses, son negativas consistentemente. Y esta negatividad ha seguido a los últimos 12, 18 meses, ¿no? Entonces, es un tema que yo digo que desde el 2016 estamos en una crisis aguda de confianza. Confianza del sector privado, pero hoy en día también de las familias, porque no vemos en realidad que el gobierno haga algo para restablecer esa confianza. Entonces va pasando el tiempo y no sabemos hacia dónde ir. Y en todo caso, vemos las cifras que son más optimistas, y cuando vemos la realidad de un dato como julio, que fue menos 1.3%, nuevamente caemos en decepción. Entonces, ahora voy a otro punto. Más o menos se aprobó como 3.000 millones de soles para hacer obras de prevención justamente para el fenómeno del niño costero y el niño global. Al día de hoy, el Ejecutivo ha anunciado que solamente ha hecho efectivo 9% de ese gasto. Entonces, yo me pregunto si ese gasto va a poder llegar a concluirse en los próximos 2 meses como preventivo. Yo creo que no. Y lo que debe hacer el Estado ahora es avanzar, ¿no? Avanzar hacia qué sentido. Ya la emergencia está a nuestras puertas, ¿no? Enero, febrero, marzo se avisora climas más extremos, los que hemos visto, y eso va a perjudicar de mayor manera, sobre todo la parte agro y pesca, que ha sido los principales titulares que hemos visto, sobre todo en los últimos meses. Correcto. Me hablabas de que el gobierno, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, son optimistas, pero por los datos que nos das, y claro, uno pues más o menos haciendo una observación minuciosa se da cuenta, ¿no?, de que probablemente no se esté haciendo lo adecuado y lo necesario para poder afrontar esta crisis económica. Y lo que te pregunto es, entonces, si hablamos de un optimismo, de acuerdo a tu criterio y a tu opinión, ¿sería una exageración de optimismo teniendo en cuenta estos datos objetivos que nos acabas de señalar, como por ejemplo la crisis en la confianza del sector privado, la crisis en las familias, y lo más grave todavía, sobre estos 3 millones que se destinaron para obras de prevención y que solo se ha podido ejecutar el 9%? Entonces, esto nos diría que es un optimismo exagerado y no sobre una base real y concreta. En efecto, Hugo, sobre todo porque súmale ahora ese presupuesto de 3.000 millones de soles que debió ejecutarse para prevención, 5.000 millones de soles aprobados por las facultades recientemente dadas para los próximos 90 a 120 días. Para mí eso va a ser la prueba de fuego de este gobierno y de este equipo ejecutivo, porque le va a tocar lidiar con esta emergencia. Es una emergencia no menor. Los estimados aún diagnostican que el fenómeno del niño global va a ser moderado, pero cada vez se ven las aguas más calientes. Claro. Ya estamos como 3,5 grados centígrados por encima del promedio, y en el 97, que fue un contexto del niño severo, fueron 5 grados por encima del promedio. Entonces, imagínate en el verano. Yo creo que vamos a llegar ahí. Ahí va a ser. ¿Qué debería hacer el gobierno? Fatal. ¿Qué debería hacer ahorita? ¿Cuál debería ser la política? Esa es la pregunta. Política de rápida ejecución que pueda llegar
al bolsillo de las familias, que pueda llegar al bolsillo de las empresas. Al final, las familias, las empresas, ¿quién mejor que uno para saber cómo utilizar el dinero de la manera más eficiente, sobre todo en casos de emergencia? Entonces, mira, yo he estado comentando esto en las últimas semanas y es un poco flexibilizar, por ejemplo, la parte tributaria. Al día de hoy, el tema de los tributos, sobre todo a la microempresa, a la empresa pequeña, a la empresa mediana, son gastos fuertes, sumado a que, por ejemplo, también en el último año y medio o 2 años se hizo una campaña fuerte para subir el salario mínimo y tal, que está bien, pero tiene que ir de la mano con el crecimiento del sector privado. No tienes que escuchar al sector privado, porque si el sector privado te está diciendo, oye, necesito un auxilio, ¿no? Necesito como que me escuches un rato, ¿no? No seas tan, no corras. Entonces, yo regreso a este tema tributario, donde si tú flexibilizas un descuento tributario de 1% o 2% por 6 a 9 meses a estas empresas que ya están registradas en la SUNAT, que no hay forma de que se escapen luego de que retornen al nivel actual, yo creo que para estos 6 a 9 meses esa mayor liquidez les va a permitir solventar sobre todo casos de emergencia. ¿Como qué? Como subida de los precios. La subida de los precios ya lo estamos viendo, lo hemos visto sobre todo en varias cosas del lado de alimentos, pero no estamos hablando, por ejemplo, del lado de energía. Y Sí, del lado de es otro energía, tema también, claro. a nivel internacional, los precios ya están en $90 el barril WTI. ¿Eso qué quiere decir? Ya están casi a niveles mediados del 2022. Acuérdate que en el primer trimestre de 2022 llegamos a niveles de 120. Sí, correcto. Exacerbado por el tema de Rusia y Ucrania. Correcto. Pero nuevamente estamos llegando a esa situación. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, ¿qué es lo que hizo durante todo el resto del 2022? Utilizó sus reservas para bajar el precio del petróleo y lo logró. Pero al día de hoy sus reservas están bajas y está haciendo el efecto contrario. Y a nivel global, Rusia está haciendo lo contrario. Entonces está reduciendo su producción, el Medio Oriente está reduciendo su producción, menor oferta, mayor precio. ¿Y qué implica para nosotros como compañías, como familias? Es que no lo estamos viendo, pero seguramente de acá a unos 2, 3 meses vamos a ver el galón de gasolina nuevamente a 25 soles. Súmale ahora el tipo de cambio. Lo estábamos mencionando hace como 1 o 2 semanas. Los riesgos de cortísimo plazo, estos 3 meses, están inclinados a que sean más negativos que positivos. El único riesgo positivo que yo te digo que veo los próximos 6 a 12 meses es el precio de los metales, que eso es positivo para nuestro país, pero es de mediano plazo. No va a ayudar en esta emergencia que estamos entrando, que ya venimos duramente afectados. Entonces, nuevamente regresando, el tipo de cambio hoy día llegó a 378,5. Sí. ¿Ya? Yo tengo estimado que debería llegar al menos al 380 y recién ahí un poco evaluar si se va a quedar en esos niveles, pero sí debería ser la tendencia al alza. Entonces, el ciudadano, ¿qué debería hacer? Las familias, ¿qué deberían hacer? Las empresas, ¿qué deberíamos hacer? Es aumentar ese nivel de ahorro, ¿no? Aumentar ese nivel de ahorro en absoluto y también en reserva de dólares. Si uno está con el nivel de ahorros al día de hoy bajo, el nivel de porcentaje de la torta que uno maneja normalmente a nivel de ahorros, deberíamos subir un poco, ¿no? Subirlo de repente a 70, 80% y dejando la parte en soles, sobre todo para los gastos corrientes. Eso es una recomendación. La otra recomendación es prudencia. Prudencia sobre todo en todo lo que es gasto corriente, gasto de corto plazo, como por ejemplo, oye, estoy viendo Año Nuevo, ¿a dónde me voy? ¿No? O sea, un viaje a cualquier parte del Perú, que es muy bonito visitar, pero oye, cautela, porque en realidad el contexto económico está afectado y los próximos 6 meses seguramente va a ser peor. Entonces, va a ser bastante dramático según lo que se está viendo, ¿no? Sí, sí. Ahora, has tocado muchos temas que en realidad merecen ser profundizados, pero vamos a escoger algunos que no quiero dejar pasar y que tú has mencionado muy bien y que podría decir son temas de larga data, de que siempre se discute, pero nunca vemos una solución clara y concreta por parte del gobierno. Ejemplo, hablaste de la flexibilización de tributos, y esto no solamente para atacar la crisis económica, sino también lo que siempre se viene sosteniendo, la gran alta tasa de informalidad, porque los tributos que actualmente tenemos pues realmente espantan a los emprendedores, a los microempresarios, ¿no? Los que quieren poner un negocio, etcétera. Es más, hasta gente que brindan servicios, por decir cualquier tipo de servicios, para sacar su recibo por honorarios, para pagar impuestos. A veces no quieren pues ni emitir un recibo por honorario porque están controlando no superar ese límite máximo que la SUNAT te da una suerte de condonación de impuestos, pero que si superas, creo que es los 36,000 soles, ya te comienzan a afectar la renta.
Entonces, eso no solamente por el tema económico, sino también para luchar contra la gran tasa de informalidad. Y el otro punto que tiene relación y que también has tocado es sobre el tema del salario mínimo. En realidad se está atacando el problema de fondo, aumentando el salario mínimo vital. No digo que no se pueda aumentar, pero es realmente el problema nuclear sobre este aspecto, porque, a ver, en porcentajes, ¿cuál es la tasa de porcentajes de personas empleadas formalmente? Creo que 10, 11, 12%. Entonces, ese aumento solamente va a significar un beneficio para esa reducida tasa y no para la gran magnitud de empleados informales. Entonces, ¿queremos solo beneficiar ese pequeño círculo o es que debemos atacar el problema de fondo y atraer a la formalidad a toda esa gran tasa de informalidad para que realmente pueda beneficiar a todos? De hecho, los dos puntos que mencionas son claves. El primero que te desarrollo es el tema de cómo mejorar el tema de la tributación, ¿no? Cómo llegar a flexibilizar. Y la verdad que no hemos visto hace mucho tiempo un ejecutivo que arriesgue, ¿no? Arriesgue en el sentido de, oye, voy a hacer esto porque sé que va a tener un impacto, pero quizás voy a tener un poco de ruido de las otras fuerzas, ¿no? Como me refiero al legislativo. Pero ese riesgo puede generar un beneficio más grande de lo que piensan, y sobre todo porque hay mucho descontento social. Correcto. Y ese descontento social es familias y empresas, ¿no? Entonces, nuevamente, si tú das una flexibilidad en el lado tributario y funciona y efectivamente ellos se dan cuenta, eso va a generar sinergias positivas para el gobierno, va a restablecer la confianza al menos de las familias en el corto plazo y va a cambiar los ojos. Otra cosa en ese aspecto es la sobreregulación, ¿ya? Y hay algo importante que, mira, yo no soy muy especialista a nivel microsector, pero he escuchado diversos sectores al día de hoy, sobre todo agro y pesca, y todos tienen muy buenas ideas y todos conocen muy bien su sector y todos te hablan de algo fundamental, la sobreregulación. ¿Qué es lo que ha venido qué es lo que ha estado haciendo el Estado? Ha estado sobreregulando, digamos. Ellos creo que el objetivo es voy a poner más normas sin realmente medir el impacto de la cantidad de normas y cómo eso resta competitividad al que ya es formal. Al que es informal, como tú has mencionado, es generar esa brecha de desincentivo que sea mayor. Entonces, ahí regresamos al otro punto, al punto del tema laboral, ¿no? El salario mínimo vital. ¿Qué hacer con el salario mínimo vital? Efectivamente, la menor población es la que se ve beneficiada y bueno, eso está correcto, pero ¿cómo atacas realmente a la generación de empleo, que es el tema de fondo, ¿no? Empleo formal, ¿no? Empleo formal, sobre todo, empleo formal de calidad, ¿no? Que lo puedan desarrollar y todo eso. Y en realidad ahí es una política más de mediano plazo, ¿no? Un planeamiento. Este tema de subir el salario mínimo y tal está cimentado en un populismo, en una satisfacción de corto plazo, donde van a ver, yo estoy con el pueblo, pero en realidad no estoy resolviendo el problema de fondo. Correcto. Bueno, yo creo que tú, con lo que nos acabas de mencionar, se puede sacar una conclusión. No tenemos un ejecutivo, pero que se comporte, valga la redundancia, como un ejecutivo corporativo, como un ejecutivo empresario, como tú bien has señalado, que pueda arriesgar, porque eso es lo que se necesita, también tomar cierto riesgo, porque ir sobre lo seguro en la vida, en cualquier actividad, y en este caso para dirigir un país, también implica sus propios riesgos, y si tú no apuestas tampoco vas a poder lograr resultados diferentes. Si haces lo mismo, no esperemos conseguir resultados diferentes. Bueno, para continuar con la entrevista de nuestro primer invitado, y estábamos hablando sobre la crisis económica que venimos afrontando, el sobreoptimismo del Ejecutivo, sobre los problemas bastante ya desgastados y que siempre repetimos lo mismo, pero que no vemos un norte claro, y quizás como terminamos el primer bloque, se deba a que no tenemos un ejecutivo con ese matiz, ese carácter, esa preparación de un ejecutivo de una corporación, de una empresa, de un privado. Y bueno, vemos más de lo mismo y de esa manera va a ser difícil esperar resultados diferentes como había terminado la primera parte. Para retomar la entrevista, me quedé también
con una pregunta que hacerte, Steve, sobre esos 3 millones que se destinaron para obras de prevención para afrontar este fenómeno del niño, ¿no? Que se viene y como bien señalas va a ser muy fuerte en el 2024, sobre todo en el verano. Si actualmente ya nuestro mar es caliente y afectó, como bien indicaste, a la pesca, imaginemos cómo va a ser no solamente el sector de la pesca, sino también la agricultura, que también fue afectada por este cambio climático y se va a afectar más todavía cuando esto se agrave. Y solo 9%, y la pregunta es, tú dijiste, ya estamos a puertas de entrar a ese fenómeno climático y solo tenemos 9%. ¿Cómo hacer, si es que se puede, obviamente, poder lograr ejecutar siquiera, no sé, me pregunto, un 90% de estos 3 millones en tan corto tiempo? ¿Se puede, no se puede o ya prácticamente estamos condenados a sufrir lo que significa atravesar estos fenómenos climáticos? Mira, Hugo, esa pregunta se le hicieron al ministro, al señor Contreras, y él lo que respondió fue que mucho del remanente de este presupuesto estaba ya comprometido. ¿Qué quiere decir comprometido? Que en teoría, por ejemplo, esta obra para hacerle mantenimiento a estos puentes ya licitó, pero aún no se comienza. Y por ende no hay un devengo de gasto. Entonces, el beneficio de la duda lo tiene. Y ojalá sea así. Ojalá sea que efectivamente todo este presupuesto está comprometido y que efectivamente en estos mes y medio que nos queda, o 2 meses, se pueda dar toda esa ejecución. Mi estimado sería que no debería ser más allá del 50-60%, lo cual es igual importante considerarlo, pero no sería optimista, ¿no? Entonces, ese es el tema acá central. Yo no creo que debemos pecar de optimismo porque si yo te digo optimistamente que los próximos 6 meses van a ser geniales en el país, tú lo que vas a hacer es despilfarrar tu economía en el corto plazo, ¿no? Entonces, acá nuevamente es regresar al mensaje central que es la prudencia en el gasto de corto plazo para los próximos 6 a 9 meses. Y retomando ese punto, hay algo que no se comunica el día de hoy, pero es importantísimo que te lo destaque, y es el riesgo financiero. El riesgo financiero visto en microempresas, pequeñas empresas, medianas empresas, hasta los corporativos, pero quedémonos hasta la mediana empresa. Para que tengas una idea, la morosidad en la pequeña y en la microempresa está entre 6 y 8% al día de hoy, viene subiendo. Y en mediana empresa está en 16%, es la que más rápido está subiendo. ¿Y entonces, ¿por qué te lo destaco? Porque si hacemos el símil de lo que está viendo Estados Unidos, comparándonos con una economía que ya sí hace política de planeamiento avanzada. Planeamiento, eso es un buen término, ¿no? Sí. Desde los inicios de la República se impedía el planeamiento económico, pero bueno. Entonces, regresando al tema, ellos ya están estimando que el nivel de insolvencia financiera de muchas de sus compañías medianas para abajo, hacia microempresas, van a subir. ¿Qué quiere decir? Que ellos antes tenían 4 de 100 empresas entrar en insolvencia, al día de hoy pueden ser 7, 8, 9. En el caso de Estados Unidos, viendo la coyuntura local con los riesgos que se ven asimétricos, ese riesgo es importantísimo. Y no solamente lo digo teóricamente, sino te lo digo porque nosotros en S4 Consultoría hacemos mucho este tipo de estrategias con los clientes que son empresas de ese tamaño y familias. Entonces ellos al día de hoy, la mayoría de los casos, vienen por temas de refinanciamiento. Más o menos como 6 de 10 de los clientes que recibimos vienen por ese aspecto de refinanciamiento. 2 vienen, no saben qué hacer con los ahorros, y los ahorros los mantienen en Perú, los mandan al exterior, entonces se da ese ámbito de asesoría patrimonial, se da ese ámbito de asesoría financiera, pero al final el mensaje que yo recibo es, está complicado el panorama porque muchas de las empresas y las familias vieron con optimismo el 2022, luego de la recuperación que tuvimos el 2021 por el COVID, ¿no? El 2021 fue un año genial de recuperación y el 2022 se hizo muchas inversiones y se tomó mucho préstamo pensando que sería continuar con la recuperación. Pero tuvimos el tema de Castillo, tuvimos las huelgas, tuvimos... Contribuyó el tema de la inestabilidad y la crisis política a esta recuperación que estuvimos teniendo y con el tema de Castillo volvió a caer. Y agravó lo que te dije inicialmente, que es la crisis de confianza. Mira, yo te digo que desde el 2016 se va a hablar en el Perú
hasta el día de hoy, porque todavía la seguimos navegando, hay una crisis aguda de confianza. Sí, correcto. Principalmente en el sector privado, pero al día de hoy en familias. 5 presidentes en tan poco tiempo, imagínate quién no va a tener desconfianza en un país tan inestable. Muchas gracias, Steve, por estar en nuestro programa. Muchas gracias a ti, Hugo, por la invitación. Bueno.